Bien, muy buenas tardes. Suplicaría, por favor, si me pueden confirmar mi audio. Buenas tardes, licenciado. Sí. Muchas gracias. Bueno, con ustedes veníamos platicando el día de ayer acerca de algunos principios acerca de la prueba,
Vimos también la peritación como tal. De igual forma, pues estuvimos platicando cómo en algún momento, pues la prueba como tal nos va a permitir a través de esos testimonios que tienen que ver con la peritación, que tienen que ver con una declaración de parte, que tienen que ver con una declaración de testigos como tal, pues pasan a ser fundamentales en el sentido de que, pues, esos mismos medios de prueba como tal nos van a llevar a poder precisamente darle validez, una validez resolutiva o probatoria que nos lleva de igual manera a poder reconocer si en realidad esos medios de prueba como tal nos van a permitir en algún momento, pues, ahí sí que se consideren como elementos básicos para poder descubrir la verdad de un hecho que está siendo considerado ilícito. Hay que tomar en consideración, y voy a reiterar un poco mientras se van conectando algunos otros, en el tema, pues, de la prueba en sí, hemos venido encontrando la necesidad de que en un proceso penal sea de interés para poder acreditar hechos en donde en algún momento una persona o varias personas hayan intervenido. Y si en algún momento intervinieron, poder determinar si ellos son parte de ese tipo de comisión de un hecho delictivo. Tomemos en cuenta que en el caso nuestro, en el caso Guatemala, el proceso penal guatemalteco, que al final tiene solo en el juicio oral y público o en el debate, se puede valorar la prueba conforme a aquellas reglas que en algún momento, pues, el juez pueda venir y establecer la sana crítica razonada. Recordemos que incluso ese tipo de apreciación, ese tipo de resolución que el juez le dé a lo que se pueda aportar, tiene que tener fundamento jurídico, y dentro de este fundamento jurídico tomemos en consideración lo que regula, perdón, el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, en su artículo 186, hace alusión precisamente que existen una serie de, bueno, pues de deberes, ¿ya? Existe una serie de formas de valorar la prueba, pero vamos a señalar dentro de todo ese tipo de formas algunos que pasan a considerarse como los más importantes. Por supuesto, estamos señalando los más relevantes o más importantes, pero eso no implica que sean. Tenemos el caso, por ejemplo, de la famosa prueba legal o tasada. Hay que tomar en consideración que la ley procesal explica bajo qué condiciones el juez debe condenar y bajo cuáles debe de absolver, independientemente de su criterio propio. Aquí el Código Procesal Penal anterior, recuerdo, se basaba en un sistema como tal. Estipulaba, por ejemplo, que la confesión lisa y llana, con las formalidades de ley, hacían plena prueba. Hoy, pues, hay que tomar en consideración que todo un sistema se basa en la desconfianza hacia los jueces, en la desconfianza hacia algunos actores del sistema de justicia y intenta en algún momento limitar precisamente el criterio de los jueces, ¿verdad? Y cuando intentan limitar el criterio de los jueces, pues no queda más que empezar a intentar considerar realmente si
procede o no procede una resolución, porque en caso contrario se dan a la tarea de venir y de impugnar como tal. Bueno, a raíz de esto tenemos que entrar a considerar que pues esa valoración, todo ese elemento de prueba para que en algún momento sea valorado, debe haber sido obtenido con un procedimiento permitido y al mismo tiempo incorporado al proceso, conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal. Hay que tomar en consideración que ese tipo de formación que se da entonces sobre lo que regula concretamente nuestro Código Procesal Penal para efectos de poder admitir, para efectos de poder valorar, tiene su fundamento en el artículo 186 del Código Procesal Penal. Pero también debemos de entrar a considerar que en ese tipo de valoración, el artículo 385 siempre del Código Procesal Penal nos lleva a aquella sana crítica y que para pues dictar sentencia, pues los jueces en algún momento deliberan o dependiendo del tribunal entran a votar y van a apreciar la prueba, pero en atención a la prueba de la sana crítica razonada, lo cual va a promover una mayoría de votos como tal. Recordemos que la ley del organismo judicial claramente establece que en las sentencias y en los autos que dicten los tribunales en algún momento, pues se debe de expresar al margen de la resolución los nombres de los magistrados que hubieran votado en contra, ¿ya? Y de esa cuenta, pues el artículo 83 de la ley del organismo judicial nos deja normado esto, como en el 84 la necesidad de que exista un libro precisamente de votos que en la Corte Suprema de Justicia, pues en algunos tribunales colegiados debe de existir y se denomina de votos como tal. Y qué bueno que fueran devotos cristianos, no, pero es para poder dejar anotado la votación que cada uno pues realiza, cómo van resolviendo como tal. Bueno, este tipo de relación nos lleva también a una petición de suspensión en el artículo 85 de la misma ley del organismo judicial, en donde aparte de tratarse de elementos que tengan que ver con los votos, si alguno de los que forman el tribunal expresa que necesita estudiar con más detenimiento para poder fallar y considera pues que se pueda suspender la discusión, pues el presidente debe de colocarlo y señalará el plazo, el cual pues no va a exceder de 3 días para el solo hecho de continuar con el debate y poder resolver. Bueno, mencionaba esto porque es parte de lo que regula también este artículo 385 en cuanto a la sana crítica, pero el 386 en cuanto al orden de deliberación que se pueda dar. Bueno, ante esto estuvimos platicando también acerca de cómo la autoridad puede escuchar a los testigos, cómo puede obligar a los testigos a declarar, cómo en algún momento también en calidad de esos testigos pueden ser conducidos ante autoridad policial si no se hicieran presente, ¿ya? Y cómo en algún momento si el testigo no puede acudir, pues se puede solicitar que la diligencia se lleve a cabo precisamente en el domicilio de la persona, pues para lo cual podrán venir y acudir con la finalidad de poder tomar la declaración respectiva. Como también en algún momento el mismo Código Procesal Penal nos puede regular cuando exista la declaración de varios acusados y cómo esos acusados en algún momento pueden venir y no declarar con la finalidad de que en algún momento se les pueda escuchar.
Bueno, todo este tipo de elementos, incluyendo lo que en algún momento pudiera darse como una etapa de preparación para efectos de poder llevar a cabo la investigación, como en algún momento ese tipo de aprobación de diligencias se va a regular, pues queda respaldado con el Código Procesal Penal. Ahí en su artículo 315 precisamente deja normado, ¿verdad?, ese medio a poder desarrollar con la finalidad de que pueda establecerse la prueba. Bueno, recordemos por un lado que la demostración de la existencia de un hecho material o de un acto jurídico, esa demostración, ese tipo de verdad de una afirmación, ese tipo de existencia de una cosa o de la realidad de un hecho, es la razón del argumento. Es esa razón de la declaración de un documento o de otro medio para poder patentizar que hay verdad o hay falsedad en lo que se recibe. Entonces, es ahí donde caemos en ese concepto de prueba, ¿ya? En ese concepto de prueba, insisto, que puede ser a través de testimonio, ¿ya? Que pudiera ser o por otro medio, una peritación que tiene que ver con un testimonio de un perito, ¿verdad?, de un expertaje como tal, o bien en su momento de aquella declaración de un testigo. Ese tipo de prueba entonces nos va llevando a que, bueno, a que en algún momento pues sirva para poder resolver, ¿verdad?, un elemento fundante. Esa pericia, ese tipo de dictamen de arte científico, como lo veníamos señalando el día de ayer, pues también tiene ciertas reglas de juego. Y dentro de esas reglas de juego es que los peritos deben de aceptar el cargo bajo juramento. Allá por el 229 del Código Procesal Penal, claramente, pues, empieza a aceptarse algún tipo de recusación, ¿verdad? Cuando lo dispuesto, pues, pueda estar en el 228, no vaya a ser aceptado como tal, o sea, objeto de una impugnación. De esa cuenta, podemos ver entonces que las partes también pueden proponer a sus consultores, a sus técnicos, para el solo hecho de contravenir ese dictamen del perito o del experto como tal. Recordemos que el testigo, de igual forma, puede presentarse de forma espontánea, pero lo que hará constar que en algún momento la designación o la presencia espontánea, los jueces podrán venir y aceptar si lo que vaya a declarar además pueda tener parte que aclare las actuaciones, siempre y cuando, óigase bien, tenga o coincida con esas operaciones o etapas procesales en donde se deba de escuchar. Bueno, ya de ahí, pues recuerdo que fuimos concluyendo en que el dictamen, que en algún momento la peritación normal o aquella peritación especial de cotejo de documentos, examen de cotejo de documentos, nos siguen llevando a el reconocimiento de una prueba que puede ser admisible, ¿verdad?, por temas autorizados, principalmente las pruebas admisibles en los procesos civiles pasan a ser aquellos medios autorizados. En materia penal o de otra jurisdicción pueden ser incorporados como tal, ¿ya?, para ser analizados, para ser cuantificados o valorados por quien corresponde, pero dependiendo
de la etapa procesal correspondiente. Esa es la prueba admisible como tal. Y la prueba legal son medios probatorios admitidos por las leyes adjetivas, por una ley tangible como tal, una ley vigente, en otras palabras, por todo ese marco de punibilidad en su momento, pues las leyes como tal van a permitir, van a respetar el procedimiento legal y van a respetar también, es decir, van a tener normado las garantías establecidas dentro de la ley. ¿Para qué? Para la obtención y para la incorporación de la misma. Vean, ya ahí empezamos a referirnos a aquellas garantías que se obtienen o se incorporan como tal. De ahí la necesidad que un juez, ¿verdad? En el caso de que tenga que venir y valorar, puede tener claro si la prueba como tal pasa a ser una persona que actúa como un elemento intermediario entre esa declaración testimonial y el juez. A esto se le denomina órgano de prueba. Óigase bien, órgano de prueba. ¿Ah? Es aquella persona entonces que va a declarar testimonialmente. Pero también hay medio de prueba. ¿Ah? Y ese medio de prueba es ese procedimiento a través del cual se obtiene ese órgano de prueba. Y esa declaración testimonial, ¿verdad? En algún momento, pues, se obtiene y la ingresamos al proceso. En ese momento se da el medio de prueba. ¿Qué va a perseguir el órgano de prueba y el medio de prueba? Pues que exista un objeto de prueba. ¿Ah? Hay que recordar que dentro de esos objetos se incluyen tanto los hechos, las circunstancias, cualquier evidencia material. Un hecho debe ser probado a través de un testimonio. ¿Qué pasa con el testimonio? Pasa a ser el medio de prueba, ¿ya? Pero el objeto de la prueba buscaba que ese medio pueda venir y aportar su testimonio como tal. Una pericia, por ejemplo, balística, sigue siendo un medio de prueba. Pero para poder realizarse, tiene que estar el arma, que pasa a ser el objeto de prueba como tal. De esa cuenta, pues podemos considerar que las pruebas tienen que reunir una serie de requisitos y el Código Procesal Penal claramente nos permite en qué momento esos medios de prueba pueden ser admitidos. Y para que estos en su momento sean admitidos, tienen que existir, por ejemplo, una serie de resoluciones y requisitos que al momento pues se establezca como tal. Ejemplo, ¿verdad? Al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba. Óigase bien, ofrecimiento de prueba. Entonces ya ahí encontramos cómo en algún momento ese ofrecimiento, que debe de ser formal, y la oportunidad prevista en la ley, la cual va a estar sujeta a que las partes la presenten según sus intereses. Entonces, ese ofrecimiento, claramente, si se va a declarar una apertura a juicio, al tercer día fijan el plazo para efectos de su presentación. Es ahí donde los testigos, los peritos, los documentos probatorios deban de ser examinados, ¿ya?, dentro del debate como tal. Bueno, también podemos encontrar cómo en algún momento, ¿ya?, ese tipo de, óigase bien, de ofrecimiento, ¿ya?, dentro de una prueba como tal que deba, óigase bien, que deba de reunir para que sea admitida el mismo Código Procesal Penal. Entonces nos deja en el artículo 343
la forma, el momento procesal para efectos de su admisión como tal. Bueno, ahí tenemos ya una base jurídica para efectos de establecer cómo se pueda venir y presentar el ofrecimiento de prueba. Si por alguna razón existe un anticipo como tal, pues una vez, ahí sí que habiéndose en su momento pues ofrecido, ¿verdad? Pues el anticipo, el juez en algún momento entrará a decretar, ¿verdad? Que dentro de los 8 días señalados para efectos de recibir la declaración de los órganos, pues, y que exista un obstáculo por superar, pues tendrá que venir y presentarse a declarar como medio de prueba anticipada como tal. Bueno, también vamos a encontrar dentro de esos requisitos de prueba para que sea admitido, no podemos obviar el artículo 465. El artículo 465 nos lleva precisamente que, bueno, y es, por favor, es el 465 ter del Código Procesal Penal. El procedimiento para delitos menos graves, ¿verdad? En el numeral segundo de ese 465 ter nos lleva a que en la audiencia de conocimiento de cargos, esta audiencia debe realizarse dentro de los 10 días de presentada la acusación o querella, convocando al ofendido, acusador, imputado y a su abogado, defensor, para que desarrollándose la prueba como tal, pues ahí el juez de paz debe concederle la palabra tanto al fiscal como a la víctima o al agraviado para el solo hecho de poder presentar pues sus medios de prueba. En el inciso C de ese 465 ter encontramos: si abre a juicio, procederá nuevamente la palabra a los intervinientes, a excepción de la defensa, para que en su orden ofrezcan la prueba lícita, legal, pertinente e idónea a ser reproducida en debate. Y luego, pues el mismo juez fijará fecha y hora para el debate público, el cual pues debe realizarse dentro de los 20 días siguientes a esa audiencia que admite precisamente la prueba como tal. La prueba de la defensa, ¿verdad?, que se admite será en algún momento, pues, corrida la audiencia, el juzgado comunicará que por lo menos tiene 5 días antes del juicio para que presente todas las pruebas y que las ponga a disposición. De igual forma, bueno, esto es básicamente para el querellante o el auxiliar fiscal. Bueno, aquí podemos entonces señalar en qué momento vamos a ir encontrando requisitos que deben de llenarse para el solo hecho de poder reunir la prueba. Cabe resaltar ese momento de recepción de la prueba. ¿Por qué? Porque el momento procesal de la prueba pasa a ser, dentro del derecho penal guatemalteco, aquella actividad probatoria en donde las reglas de admisibilidad de esta, es decir, de la prueba, y la fase en que puedan ser admitidos son aspectos que ha desarrollado la Corte y sobre todo la Corte Suprema de Justicia y la ley dentro de dicho rol de la forma siguiente. Uno, al recabar. Bueno, al recabar medios de prueba o investigar es esa circunstancia propia al ente encargado de la persecución penal y a las partes. Entonces, cuando señalaba
ese tipo de cómo en algún momento van a admitirse pruebas pues que se pretendan recabar. Bueno, pues ya insisto en algo. ¿Ah? La prueba puede ser útil. ¿Ah? Cuando el órgano de prueba, esa declaración testimonial, ¿ah? Entonces se va a fijar fecha, se va a fijar día y hora para que la preste. Ese ofrecimiento inmediato tiene mucho que ver con el recabar la prueba. Esos medios de prueba nos llevan de igual manera a poder establecer si serán útiles o no, ¿verdad? Tiene mucho que ver con ese momento de la proposición de la prueba. Hay ofrecimiento, que es la segunda fase de ese momento de la recepción de la prueba. Esta debe ser clara, debe ser oportuna, debe estar prevista en la ley, está sujeta a que las partes, según sus intereses, en su momento, pues podrían bien ofrecerlas o bien presentarlas como tal. La admisión es una fase en la cual el juzgador hará el examen respectivo de todos los medios probatorios ofrecidos y va a determinar su pertinencia, su utilidad, idoneidad y la licitud que tiene que ver. Y es ahí en donde juega un rol muy importante cuando en su momento nosotros platicábamos algo acerca concretamente de los principios fundamentales de la prueba como tal. Aquellos principios que, dicho sea de paso, pues señalábamos el día de ayer y que tienen que ver con que ese principio como tal nos va a llevar al momento en que se esté presentando, ¿verdad? Que se pueda afirmar en un sentido amplio que esa prueba viene a coadyuvar a la determinación de la verdad o la falsedad. Y de ahí que un principio de la prueba, como la oficiosidad, tiene que ver mucho con la forma en que ésta pueda ser ofrecida como tal. ¿Ya? Esa libertad probatoria, ¿ya? De un hecho, aquellas circunstancias que permitan en algún momento, nos van a llevar a ese tipo de principio de libertad probatoria como tal también. O sea, la oficiosidad nos lleva a una libertad probatoria, que es el segundo principio. Y en el proceso penal, todo puede probarse empleando cualquier medio de prueba. Entonces, aquí hay algo importante. La fase de la reproducción incorpora al proceso penal durante el debate esa diligencia, esos medios de prueba debidamente admitidos en algún momento, en donde las partes pueden ejercer el derecho contradictorio, haciendo protestas del caso, si la prueba no llenara los requisitos, si la prueba se extralimitara en función, óigase bien, del ofrecimiento que se dio, ¿ya? Y para ello es importante que no dejemos de lado cómo el artículo 381 de nuestro Código Procesal Penal nos lleva pues a que las nuevas pruebas podrá ordenarse aún de oficio la recepción de los medios de prueba si en el curso del debate resultaran indispensables o resultaran útiles para esclarecer la verdad. El juez en algún momento puede venir y autorizar, óigase bien, no sea de oficio, el juez debe de autorizar, suspende la audiencia y fija un plazo no mayor de 5 días para que esto se pueda abordar como tal. Ahí hay un principio de libertad probatoria. Bueno, pero tiene que estarse ventilando dentro del debate.
Hay un principio de pertinencia. Recordemos que la pertinencia, dicho sea de paso, pues como principio relaciona que el hecho o las circunstancias que la prueba quiere acreditar, ¿ya? Eso depende, ¿ya?, de la forma en que se haya redactado, de la actividad probatoria, del objeto y por lo tanto, podríamos decir, si tiene alguna relación lógica o jurídica en el medio, entre el medio y el hecho por probar, pues podrá venir y aceptarse. Pero la pertinencia también tiene mucho que ver con la forma de trasladarla y que no siempre a la hora de reproducir, a la hora de incorporar ese hecho, ¿verdad?, las partes pueden ejercer ese derecho, ¿ya?, de pertinencia, y la prueba como tal, no por mucho que se presente y que alguien la haya propuesto, pueda que no le beneficie. Entonces, alguien, la contraparte, el sindicado puede tomarla como algo en beneficio de. Bueno, y hay que tomar en consideración que también hay un principio de utilidad que tiene mucho que ver con la pertinencia, la legitimidad, que al final, pues, si no está prohibido, debe de expresarse. En caso contrario, debe de suspenderse como tal. Hay que tomar en consideración, pues, que dentro de esos principios aparece también el principio de comunidad, que fue donde nos quedamos el día de ayer. Y ese principio de comunidad, pues no es más que la adquisición procesal de la prueba, que puede ser alegada por las partes, ¿ah? Y quien la ofreció, una vez se haya incorporado al proceso, puede afirmar o puede negar ese tipo de prueba, el hecho como tal. Entonces, principios como el de pertinencia, principios como el de utilidad, el de legitimidad como tal, el de libertad probatoria, el de oficiosidad y, por supuesto, el de comunidad, pasan a ser los 6 principios que debe de contener una prueba como tal. Bueno, el juez, teniendo ese tipo de elementos, tendrá automáticamente que venir y poder reconocer, ¿ya?, si los admite, si la prueba es útil, si la prueba es pertinente, si la prueba es abundante, o si en caso contrario la prueba no fuera legítima y pasa a considerarse como parte del incumplimiento a requisitos legales. Se dice que la prueba es útil si en algún momento es idónea para brindarle conocimiento al juez acerca de lo que el sujeto está pidiendo y quiere probar. Ahí sería una prueba útil como tal. Podríamos encontrar una prueba que pasa a constituirse como pertinente cuando el dato, en este caso probatorio, deba de guardar una relación directa o indirecta con el objeto de averiguación. Ahí la prueba no puede versar sobre la existencia de un hecho o la participación del imputado, la inexistencia de agravantes o atenuantes sobre el daño causado. ¿Ah? Ese tipo de, llamémosle así, pues de elemento básico o de requisito para que la prueba sea admitida, tiene que probar, ya sea directa o indirectamente. Si no, la prueba, pues, si no versa sobre hechos, sobre la participación o existencia de agravantes o atenuantes del imputado, no puede ser admitida. Hay pruebas que en algún momento se ofrecen y que al momento de la admisión pasan a ser abundantes. Una prueba, para que sea admitida, pues pasa a ser
corta o no abundante cuando su objeto haya quedado suficientemente comprobado a través de otros medios de prueba. Se admiten para su trámite y muchas veces una declaración de un testigo puede venir y establecer que el arma que se utilizó en atención al estudio de balístico como tal, pues el perito viene y establece que se trata de un arma o una pistola 380, por ejemplo. Y luego, aquí viene, si a la hora de realizar el estudio, por la percusión de las estrías que deja el cañón como tal, ¿verdad? Automáticamente coinciden con la huella balística que deja el cañón como tal. Teniendo estos elementos, entonces la prueba va en su momento, será útil, pero ojo, podrá ser pertinente, mas no va a ser tan abundante. ¿Por qué? Porque quien esté haciendo uso estaría redundando ya en una prueba admitida. Entonces, esto debe ser comprobado a través de otros medios de prueba. Si alguien dice, mire, es que yo no estoy de acuerdo porque el arma no era 380, era una 45. Entonces, pero si ya está aprobado por peritos, por expertos, entonces la prueba que él intenta a través de una declaración testimonial o a través de algún tipo de documento o de declaración que se presente, pues no va a ser abundante. Y el juez podrá ordenar en algún momento, pues que se compruebe a través de otros medios de prueba si realmente es el arma que se utilizó como tal, que fue la que presentaron dictamen y que fue la que al final fue encontrada en la escena del crimen como tal. También hay pruebas que para ser admitidas en su obtención deben de observarse requisitos legales, debe de observarse el cumplimiento de las garantías constitucionales y sobre todo procesales, aplicables a un debido proceso. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque al momento entonces de este tipo de admisión tendrá que buscar que en ningún momento, ¿ya?, se esté alterando una garantía individual. No puedo venir y tener presente a un sujeto que esté siendo imputado y que en algún momento se haya trasladado que es menor de edad, cuando en realidad a la hora de realizar el estudio genético se puede comprobar que se trata de un menor de edad. Y es ahí en donde el Código Penal incluso nos deja, ¿verdad?, el tema en cuanto a que hay una exclusión por un lado, por otro, un delito, pues en algún momento, por mucho que esté consumado, no puede ser imputable, ¿verdad?, a un menor de edad o a aquel quien en un momento, ya sea en el momento de la acción u omisión, no posea causa lógica de conducta. En otras palabras, es un enfermo mental, sufre de trastornos mentales, tiene incapacidad para poder comprender. Y esto lo regula el Código Penal. Y el Código Penal en su artículo 23 deja claramente, ese decreto 17-73 deja ese tipo de causa para que no sea admitido como tal. Bueno, ahí habíamos platicado ya acerca de precisamente todo ese tipo de relación con la prueba. Hoy en día
el tema central para hoy, ya faltando pocos minutos, es lo relativo al careo como tal. El careo, careo, pasa a ser el tema central para el día de hoy. Debemos de tomar en consideración que al final, pues, ese tipo de careo que llevemos a cabo nos va a trasladar, ¿ya? Como aquel momento procesal en donde el juez, óigase bien, ¿ya? El juez o el presidente de la sala que esté recepcionando medios de prueba como tal, pues le han ofrecido el careo. Aquella reconstrucción de los acaecimientos que constituyen el objeto dentro del proceso. Aquel tipo, oígase bien, de hecho que al final, pues en la ley guatemalteca, esa confrontación entre dos o más personas que han declarado en un proceso de forma contradictoria o discrepante, se conoce como careo. Puede ser careos en su momento que los imputados puedan venir y prestar su declaración y van a ser careados. Los testigos, los imputados con los testigos, los imputados que puedan ser asistidos con su abogado defensor, ¿ya? Pueden en su momento tener una participación y desde ahí se produce el careo como tal. Tomemos en consideración que el Código Procesal Penal, en su artículo 251, reconoce lo relativo al careo. Hay que tomar en consideración entonces que el careo es la confrontación inmediata entre personas que han prestado declaraciones contradictorias sobre algún hecho relevante en el proceso. Ese careo sirve para disipar, para aclarar el caso, ¿verdad? Para hacer notorias las contradicciones entre lo manifestado por los, en este caso, distintos testigos o con el imputado, y precisamente, ¿verdad? En este caso, esa forma especial de ampliación del testimonio es el careo. El careo puede realizarse entre testigos, entre imputados, entre testigos e imputados, y pueden participar dos o más personas. Sin embargo, es requisito, oígase bien, que todos los participantes dentro del careo hayan declarado previamente de haber desacuerdo en esas declaraciones vertidas. La práctica se observará en lo posible de acuerdo con las reglas del testimonio de la declaración del imputado como tal. Es ahí en donde podemos analizar que esa procedencia del careo, ¿ya? Y concretamente regulada en el 250, puede ordenarse, ¿ya? Y se va a ordenar entre dos o más personas, ojo, que hayan declarado en el proceso. En este caso, sus declaraciones discrepan, no están de acuerdo a los hechos o a las circunstancias de importancia. El careo con el imputado podrá asistir su defensor en algún momento. Bueno, este tipo de realización, este tipo de presentación espontánea, obviamente, para efectos de la realización, ¿ya? Deben de
darle lectura en voz alta las partes conducentes de la declaración para efectos que se reputen contradictorias como tal. Los careados serán advertidos de las discrepancias para que en este caso, reconvengan o traten de ponerse de acuerdo como tal. Voy finalizando con que el careo deberá ser documentado. Cada careo debe de faccionarse el acta correspondiente en la que quedará constancia de las ratificaciones, de la reconvención y de otras circunstancias que pudieran tener utilidad para la investigación. El valor probatorio del careo prácticamente devendrá tanto de la superación de contradicciones como de nuevos elementos que le van a proporcionar al juez en algún momento, después de la confrontación, elementos y razones múltiples para que en algún momento pues, se pueda resolver. Bueno, esto es lo que al final contiene ese material, pues lo he ampliado como tal. Sí, la asistencia ya por ahí va. Tema del careo, ¿ya? Bueno, tomen en consideración que se cierra en 10 minutos. Si no hay alguna duda, pues yo paso a desearles la mejor de las tardes. ¿No hay dudas? Gracias, Lick. Feliz tarde. Bendiciones, todo claro. Vaya, muchas gracias, licenciada del Carmen. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Vaya, licenciada Kelly. Muy buena explicación, Lick. Feliz tarde. Vaya, licenciada Diana. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias, licenciado de León. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Buena tarde, licenciado.